Este espacio es auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches, siendo las 21:04, comenzamos una nueva edición de esta versión bolsera del Inversor. Santiago Bulat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Día para hablar, para hablar de todo, me parece. Para hablar de todo, para analizar de todo, vamos a tener invitados que nos van a permitir abrir la cabeza. Uno de los errores que tengo miedo de cometer es ese, ¿no? Cerrarme en una burbuja, y traslado lo mismo a los oyentes, de pensar o confundir lo que uno quiere que pase, de pensar o confundir lo que uno necesita que pase, con respecto a una realidad que obviamente, si interpreto, y fue mi argumento positivo durante mucho tiempo, si interpreto el idioma de los precios, el idioma de los mercados, hay alarmas que vale la pena tener en cuenta. Sí. Quizás no para apurarse, no para ponerse tan nerviosos, pero sí para tenerlas en cuenta y no subestimar. Uno de los datos del día, sin duda, era la licitación del EVAC y las respuestas del mercado. Sí, exactamente, así fue. Las propuestas alcanzaron un nivel de 476.200 millones. O sea, antes había 532.000 millones y ahora se adjudicaron 467.000 millones, es decir, un 88% aproximadamente del total de stock de Levax. Y las tasas básicamente fueron de... Lo que hay que saber es que en el corto plazo, a 28 días, aumentó un punto porcentual en lo que había sido la licitación anterior, el 19 de junio, y esta quedó en 26,5%. Y el tramo más largo es a 273 días a 25,3. Bueno, esto era algo esperable, era no esperable. La verdad que sí, por lo que veníamos viendo en el mercado secundario, que hoy Federico Sturzenegger también lo dijo en el IPON cuando presentaba el informe de política monetaria. Lo decía un poco, nosotros intervenimos en el último tiempo en el mercado de las Levax para absorber justamente pesos, y hoy se develó algo similar porque ya veíamos una tasa de interés alta en el mercado secundario. Era esperable que la primaria también entonces subiera acorde a la inflación que se está teniendo. Hoy dijo justamente en esta conferencia de prensa también que la política monetaria es dura, es exigente, y en este sentido, ante una inflación que no cede como es la núcleo, la política monetaria responde a eso. Sí, señor, y entre otras cosas, vi que lo tuiteaste también hoy, engrosó las reservas del Banco Central, y en este caso porque renovó su famoso swap con los chinos por 3 años más. Exactamente, así es. La renovación fue por 10.375 millones. Recordemos que esto, bueno, básicamente son 70.000 millones de yuanes. Es algo que había sucedido con Redrado en primera instancia, y luego Fábrega volvió a renovar este contrato, y ahora se volvió a renegociar esto, que tiene un impacto importante en las reservas por la cantidad que son. Recordemos que esto es básicamente, para hacerlo tranquilo, liso y llano, un intercambio de monedas entre dos países. El mundo evolucionó bastante mejor que la Argentina, sobre todo si uno toma Brasil, pero yendo al resumen de hoy, el Standard & Poor's 0,06% arriba, el Dow Jones impulsado por el balance de Goldman Sachs para abajo, 0,26 abajo, no te digo gran baja, pero fuerte fuerza relativa está perdiendo el mercado bancario alrededor del mundo. Lo que estuvo positivo fue el Nasdaq, 0,5% arriba, en este caso impulsado por Netflix, que fue la sorpresa del día. El petróleo 46,26 y el oro en 1.242. Lo relevante, lo que nos importa, volvió a aflojar por suerte la tasa a 10 años, eso es un buen esquema para los emergentes, 2,26,3. Brasil sigue valorizándose el real, sigue subiendo el mercado, una noticia que el mercado argentino no leyó todavía, pero bueno, me parece relevante tenerlo en cuenta. Otra rueda de caída, acorde a los datos que estabas diciendo, Claudio, del Merval, 1,17 abajo esta vez, 21.046 puntos, ya más cerca de romper la barrera de los 21.000 puntos, estábamos cerca de los 22 antes.
Las mayores bajas las sufrieron TGNO 4, con una caída del 5,2%, Galicia, otra fuerte caída de 4%, y el Banco Francés. No fue una buena jornada para los bancos, con caídas importantes de alrededor de 4,5%. En lo que respecta al dólar, que también, bueno, vemos siempre una relación con lo que tiene que ver con las LEVAX, esta vez, sin embargo, el dólar minorista creció 1,16%, cerró en 17,39, y lo que respecta al dólar mayorista, 1,89%, recordemos que siempre es un poquito más bajo que el dólar minorista, 17,21 el valor para la divisa. Yami, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Clau? Placer recibirte. Gracias. ¿Cómo se comunican los oyentes con nosotros? Se comunican a través de redes sociales, Facebook e Instagram, nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat, o nos mandan un mail a equipo.bulat@gmail.com. Recuerden que tenemos el newsletter semanal www.elpuntodeequilibrio.com. Empezamos de esta manera. Y comenzamos escuchando un poquito de música. Nina Simone, My Baby Just Care For Me. My baby don't care for shows. My baby don't care. Continuamos en el Inversor Bolsero, han pasado 11 minutos y hablábamos de las LEVAX, hablábamos del dólar, qué está sucediendo con la política monetaria. Y alguien de estos debates que se arman en Twitter, Claudio, que para mí son muy enriquecedores a veces seguir a gente que sabe. Por suerte podemos estar en comunicación con uno de ellos, Federico Furiase, que ya estuvo hace poquito con nosotros en el programa, pero me parecía interesante sacarlo también hoy de nuevo. Él es economista del Estudio Bain y también profesor en la Universidad de Itela, porque se puede hablar mucho de política monetaria y tratar de entender qué es lo que está haciendo el Banco Central, pese a que hoy la conferencia de prensa creo que dejó mucho para decir. Así que, Fede, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Placer saludarte. Yo lo decía, pero intuyo que vos conocés más de esto. Creía que estaba medio descontado que se iba a subir un poco la tasa, dado lo que había sucedido en el mercado secundario. ¿Lo veías de la misma forma? Sí, la verdad que sí. En las notas que tuvimos antes de la LISI, veía la tasa más o menos en el rango que venía fijando en el mercado secundario, ¿no? Que ayer, antes de ayer, con una tasa, la de julio, la venía en la zona de 27, agosto estuvo en la zona de 25,5, 26,5, con lo cual iba a estar en ese rango, me parece. Y con lo cual la licitación mostró eso, ¿no? Cortó en 26,5. Creo que la expansión fue arriba de 64.000 millones de pesos, con lo cual... Sí, un poquito arriba, 64,4, pero ahí, sí, exacto. Sí. Digamos, también era esperado por el volumen de vencimiento que tenía 532.000 millones de pesos de vencimiento, era el equivalente al 63% de la base monetaria, con lo cual, a pesar del esfuerzo de tasa de interés, primero en el mercado secundario y ahora convalidado en la licitación, tuvo que generar una expansión que probablemente después la vaya esterilizando en el mercado secundario de LEVAX en los días que vienen. Veo que mucha gente apuesta al tramo corto, más que nada. Todavía tenés gran concentración, me parece, en el tramo corto, justamente porque, digamos, cuando el presidente del Banco Central te dice que va a mantener el sesgo contractivo de la política monetaria, porque ahora está alineado en tratar de alcanzar una inflación en la segunda parte del año consistente con la meta del año que viene, que va a ser de 10% con el rango 12,8, con lo cual va a mantener el sesgo contractivo de la tasa de interés para que la inflación se desacelere en la última parte del año al 1, con lo cual con la curva de LEVAX invertida, es decir, que paga más tasa en el tramo corto que en el tramo largo, y el Banco Central diciendo que va a mantener el sesgo contractivo, es decir, que no tiene margen para bajar la tasa, bueno, el riesgo de reinversión de estar en la parte corta de la curva de LEVAX es bajo, y como paga tasas más altas, bueno, el mercado... Es una buena opción. Claro, apuesta al tramo corto, además estás en un equilibrio dólar-tasa bastante delgado, hay volatilidad cambiaria, con lo cual, digamos, eso también juega a cortar los plazos del tramo corto. Una vez que estemos con una expectativa de inflación más cercana a la meta y donde el mercado empieza a descontar que el Banco Central va a tener margen para bajar la tasa, ahí vamos a ver que el mercado se va a estirar más fuerte y va a ir a buscar los plazos más largos de LEVAX. Explícame, como profesor universitario ahora, para tener claro en este debate que siempre se da en las redes,
¿Por qué mantener este nivel de tasas de interés crees que te va a asegurar bajar la inflación? Bueno, es una muy buena pregunta. Me parece que el principal canal de transmisión, básicamente estamos en un régimen, para explicarle a los oyentes, en un régimen de meta de inflación, donde el instrumento que elige el Banco Central para bajar la inflación es la tasa de interés, y el tipo de cambio deja de ser, digamos, un ancla directa y juega a la flotación cambiaria. Básicamente los canales por los que opera la tasa de interés para bajar la inflación son tres. Una es el tipo de cambio. Si el Banco Central se compromete a tener una tasa de interés real positiva en el tiempo, bueno, genera incentivos para que los inversores vendan dólares, se coloquen en pesos, y eso hace que el tipo de cambio esté anestesiado por lo menos, y eso es un factor que le pone paños fríos a la inflación, por el lado del tipo de cambio y de los bienes transables. Después está el componente expectativas. A medida que se crea que el Banco Central va a hacer todo lo posible para bajar la inflación y que va a mantener el sesgo contractivo de la tasa de interés, bueno, en algún punto el proceso de formación de precios va a estar más alineado con la expectativa a la que quiere apuntar el Banco Central que con la inercia pasada. Ahora, Todavía estamos a mitad de camino en ese proceso porque ese proceso lleva su tiempo, pero a medida que los formadores de precios crean en que el Banco Central se va a poner duro con la política monetaria, bueno, los comerciantes van a pensarlo dos veces en trasladar el 100% del aumento de los costos a precios, porque... Perfecto, te llevo ahí. Te sigo preguntando como alumno al profesor. Me parece bárbara la explicación para tratar de, creo, comunicar un poco mejor de lo que está haciendo, para mí muchas veces, el propio gobierno, si querés. Voy a lo segundo, que también es la crítica que tiene este tipo de políticas. Vos para hacer eso, con el objetivo ese de la inflación, que lo entiendo y comparto, me está frenando abruptamente la economía, porque a esa tasa de interés, por más que no sea referencia para la economía informal, le pones un piso. Además, el Banco Central tomando tanto dinero y el Estado tomando tanto dinero al mismo tiempo, me das menos dinero para el sector privado. Encarece el crédito y finalmente, como el costo del dinero también es un costo formador de precios, o lo traslado a precios o no vendo, o genero recesión, o finalmente sigo por la suba del costo, genero suba de precios. No sé si fui claro como alumno en la pregunta. Exactamente. Hay un trade-off entre inflación y actividad en el corto plazo, me parece. Si bien el Banco Central habla de que el proceso de desinflación es necesario para reactivar, yo pienso que eso se da más a mediano plazo. Sí, ¿no? Sí, hoy de hecho mostraban un gráfico así la correlación negativa comparando Argentina y Brasil en lo que era, digamos, la inflación, a mayor inflación, digamos, no era próspero, digamos, para la actividad. Claro, o sea, en los dos casos sucedía lo mismo, exacto. Pero sí, como dice Fede, más en el largo plazo, en el corto puede tener efectos. Más en el mediano plazo es necesario totalmente y es compatible con un mayor crecimiento de largo, pero me parece que en el cortísimo plazo el apretón monetario te genera algunos cuellos de botella, sobre todo en un contexto de suba de tarifas. Entonces la combinación de suba de tarifas que te presiona en la inflación y que después eso hace que el Banco Central tenga que reforzar el sesgo contractivo subiendo la tasa de interés en un momento en que las expectativas de inflación bajan, como dijo el presidente del Banco Central, es decir, que aumentó el sesgo contractivo, bueno, eso termina en algún punto restringiendo la capacidad prestable de los bancos, restringiendo las señales de consumo y las señales de acumulación de inventario de las empresas, justamente por el costo de oportunidad de la tasa de interés. Y además, toda la liquidez y el ahorro que se genera en LEVAX no financia inversión por definición, con lo cual, digamos, es un aumento del ahorro, pero que no se termina canalizando inversión porque está congelado transitoriamente en LEVAX. Es la forma que tienen los bancos centrales de ir bajando la inflación. Ahora te contrato como analista, ¿no? Tomo el estudio Bain y digo, mira, estoy ahora atrapado, tengo un stock de LEVAC altísimo, paga un interés muy alto que ya se mantiene hace 1 año y medio, con lo cual es un 25-26% más que el monto original del que estaba tomando. ¿Cómo me aconsejás salir de este embrollo? Creo que ahí hace falta una coordinación, me parece. Hoy, mientras el Banco Central esté tratando de dar la señal de que la inflación va a bajar y que va a mantener una curva con pendiente negativa, la curva de pesos, está complicado tirar los plazos, porque paga tasas más altas en el tramo corto y además viene diciendo que va a mantener el sesgo contractivo. Me parece que ahí el bono del Tesoro que ajusta
a la tasa de referencia del Banco Central, podría ser un instrumento que puede permitir una coordinación eficiente entre el Banco Central y finanzas. Si el Banco Central, con el ingreso de los capitales, manteniendo las expectativas de devaluación ancladas, si el Banco Central encuentra espacio para ir bajando gradualmente la tasa de corto de LEVAX, pero manteniendo la tasa de referencia de los pases, eso podría generar alguna situación donde los bancos puedan rotar de LEVAX hacia el bono de tesoro en pesos que ajusta la tasa de referencia del Banco Central. Y ese mecanismo o esa coordinación permitiría no solo bajar o empezar a descomprimir la bola de nieve de LEVAX al Banco Central, sino que además destrabaría liquidez que hoy está congelada en LEVAX, tanto para financiar al Tesoro con pesos, como para financiar crédito al sector privado. Claro. Y además, si lográs financiar con pesos la brecha de peso del Tesoro, evitás el problema de atrasar el tipo de cambio cuando recurrís al financiamiento en dólares para financiar la brecha de pesos, con lo cual, digamos, mataría dos pájaros de un tiro en algún punto. El riesgo de esa situación es que el desarme de LEVAX no termine en el bono del Tesoro, sino que termine en dólar y que eso se desacople las expectativas de inflación. Por eso hay que hacerlo con una coordinación y hay que hacerlo de una forma gradual. Y en definitiva lo que te va a marcar ese espacio es la demanda de dinero. Y la demanda de dinero no es otra cosa que depende de que se mantenga el ingreso de los capitales y que el mercado vaya creyendo que el proceso de desinflación se va manteniendo en el tiempo, entonces eso le va a dar margen para que la demanda de pesos vaya estirándose a lo largo de la curva y vaya al tramo más largo donde juegan los bonos del Tesoro en pesos. ¿Qué pasó, Fede, con los futuros de dólar y qué expectativa tenés vos respecto al dólar, que hoy subió más de 1% el minorista en un contexto donde estábamos en plena licitación de LEVAX con un aumento de tasa? Quizás algo que no era tan esperable. Sí, digamos, quizás la suba del dólar de hoy fue a contramano de lo que pasó en el resto de los emergentes, donde hoy hubo fortalecimiento de las monedas contra el dólar, con una tasa a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que bajó a la zona de 2.26, y quizás ese aumento del dólar que tuvimos hoy frenó un poquito la demanda de LEVAX, y eso generó de que no pueda renovar el total de los vencimientos a pesar de la suba de tasa que hizo y del esfuerzo de tasa que vino haciendo el Banco Central. Me parece que de cortísimo plazo a mí me gustan las LEVAX. Aparece la oferta de dólares de la cerealera porque le mejoró la facturación en pesos por la suba del tipo de cambio y la suba del precio de la soja. El Banco Central refuerza el compromiso de tasa de interés, con lo cual a este tipo de cambio la verdad que me gustan las LEVAX de corto plazo. Obviamente que siempre, como estamos en un contexto de volatilidad cambiaria, uno no puede tener el 100% de su cartera, ¿no?, en pesos o en LEVAX, sino que lo tiene que hedgear y tiene que hedgear el riesgo de tipo de cambio. Hoy los futuros están con una tasa implícita más en la zona de 24 o 25, con lo cual está muy ajustado con la LEVAX. Claro. Me parece que una alternativa eficiente para hedgear la cartera de LEVAX es mirar la curva de bonos en dólares, sobre todo lo que es el tramo corto y medio de la curva, un I-24, un AO20, que son bonos en dólares que tienen un buen rendimiento. El I-24 rinde en la zona de 5, tiene una duration en torno a 3,5, con lo cual tiene una baja exposición al riesgo de tasa de interés. Con lo cual la parte corta y media de la curva de bonos en dólares te sirve para hedgearte del riesgo cambiario que tienen las LEVAX y además, digamos, de alguna forma estás hedgeado del riesgo de que suban las tasas de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en este contexto donde, frente al retiro de los estímulos monetarios de la Fed, la tasa de 10 años está teniendo volatilidad. Y esa volatilidad te puede golpear tanto la cartera de LEVAX como la cartera de los bonos largos en dólares, del Tesoro de Argentina, ¿no? Te separo un poquito. ¿Qué lectura política crees que está haciendo el mercado? Si es que la está haciendo, si es que es tan relevante, o estamos exagerando de tenerle mucho miedo a esta elección. No, me parece que va a ser clave la interpretación o la lectura que haga el mercado de las elecciones. Me parece que lo que ahora hay es ruido e incertidumbre, ¿no? Y eso lo está manifestando la volatilidad del mercado de cambios. Pero me parece que, si vos me preguntás, pensando en la parte larga de la curva de Argentina, a 7,5-8% hay que estar. Lo que te va a marcar el timing va a ser qué lectura haga el mercado de las elecciones. Si el mercado hace una buena lectura de Cambiemos, el momento para estar en la parte larga de la curva de Argentina es hoy, te diría. A 7,5-8% la parte larga de la curva de bonos en dólares.
Si el mercado hace una buena lectura, el momento para estar es hoy. Ahora, si el mercado hace una lectura negativa del resultado electoral para Cambiemos, entonces habría que esperar para entrar a la parte larga de la curva. Por eso veo que es muy relevante la interpretación que haga el mercado de acuerdo a las elecciones. Aún así, creo que si hay un mal resultado electoral para el gobierno y eso genera una corrección de los precios de los activos, eso es oportunidad de entrada. Y después el mercado va a reciclar alguna nueva historia financiera, probablemente con que Cristina, si tuvo una buena elección, no puede ganar la elección de 2019, con lo cual ahí el mercado va a ir a buscar precios de activos más favorables y la compresión de spread podría ser todavía más fuerte después de una corrección. Interesantísimo. Muchísimas gracias por tu clase económica de hoy. No, un gusto, es un placer hablar con ustedes, a disposición cuando quieran. Muchas gracias, Fede. Un gran abrazo. 10 grados en la capital federal, ideal para escuchar un poquito de música. Tony Bennett y Lady Gaga haciendo The Lady is a Trump. She gets too hungry for dinner. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Si las paredes hablaran, te contarían lo mucho que le costó a cada familia tener su casa. Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia, o cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva. Si las paredes hablaran, te contarían una historia que hoy empieza a escribirse distinto. Porque ahora el Banco Provincia te acerca el nuevo crédito hipotecario social. Un crédito para que puedas construir, refaccionar y ampliar, o tener tu casa propia. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Banco Provincia. El presente se encuentra sujeto a aprobación crediticia del representante Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI número 3399924210-9, domicilio en calle 7, número 726 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Para más información, www.bancoprovincia.com.ar. Hola. Hola. El señor Dickens no está. El señor Dumas tampoco. Verne, Twain, imposible. Se fueron todos de vacaciones a Mar del Plata a divertirse con Vacaciones Fabulosas. El libro de los sueños. No te las podés perder. Torres de Manantiales Mar del Plata, 5432-4444. Si no lo leíste, perdiste. En San Martín de los Andes, Hostería de Montaña Arrayán te propone vivir la nieve y el invierno de la Patagonia de una manera muy especial. Un escenario imponente para antes y después de tu día en Chapelco. Arrayán es una hostería boutique con todas sus habitaciones mirando desde el mejor lugar al lago Lácar. Además, nuestra casa de té, patrimonio arquitectónico, te espera para la ceremonia del té y para disfrutar de nuestra pastelería en un ambiente que guarda historias de pioneros con sueños, aventura y amor por esta tierra. Arrayán, hostería de montaña y casa de té, un lugar soñado. www.hosteriaarrayán.com.ar. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2017. Con un motor turbo de 170 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. 106, 7. Si tuvieras 10.000 pesos, ¿invertirías en pesos, dólares o títulos? Si fueran 100.000 y 1.000.000, diferencias y riesgos en el Inversor Bolsero.
32 minutos pasan de las 9 de la noche y tenemos mucho más programa. Gran entrevista teníamos sobre la política monetaria que lleva adelante el Banco Central, y luego tendremos un poquito más de mercado. ¿Qué hacer? Justamente como decía, ¿no? ¿Qué hacer con la plata? ¿Qué hacer con lo que tenemos? Con esos ahorros que no sabemos a dónde destinarlos. Claudio, te voy a contar una pequeña noticia. YPF va a salir a emitir deuda por 500 millones ampliables hasta 750 millones de dólares. A un plazo de 10 años, va a ser a tasa fija, todavía no se sabe obviamente a qué tasa va a salir, pero es como parte del programa de financiamiento que tiene la entidad. Recordemos que la última emisión que habían hecho fue en los primeros días de mayo, con 300 millones de dólares, que era un bono Dollar Link, así que lo van a hacer esta vez a través del Credit Suisse y el JP Morgan, así que se esperan entre 500 y 750 millones de dólares de YPF. Uno de los puntos, es difícil explicar estos días difíciles que tuvo el mercado de capitales argentino porque tuvimos muchas noticias, que está bien, siempre pasa lo mismo y perdón por repetirlo. Cuando el mercado baja, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de buscar todas las noticias negativas para explicar por qué bajó el mercado. Esa es una gran explicación que me diste el día que te conocí. Encontramos las noticias negativas y cuando el mercado sube solo vemos las noticias positivas. Total. Entonces quisimos hoy, como los mercados bajaron, buscamos las noticias negativas. Una que se puede interpretar tiene que ver con esta suscripción de acciones de muchísimas compañías. Muchas compañías salen a suscribir acciones, es como a ofrecer acciones de la propia compañía. Grupo Financiero Galicia, lo vimos en Macro, lo vimos en Pampa. Entonces, esto es aumento de oferta de cantidad de acciones en circulación. Y independientemente de que en el fondo puede ser una buena noticia, que le dé liquidez, etcétera, también vos tenés que entender que a este precio se siente cómodo la empresa vendiendo. Por lo tanto, para muchos hombres de mercado, esto marcó un techo para algunos precios, por eso la toma de ganancias. Ajá. Lo mismo está a este nivel de tasas, todas estas empresas cuasi nacionales, cuasi estatales como YPF, si bien es pública, privada, porque opera en bolsa, pero el mayor accionista es el Estado Nacional, bueno, también te marcan un piso a la tasa de interés. Repito, si el Estado, las provincias, la nación toman plata y le va con lo que fuera y reconocen una tasa de interés, el resto de la economía, para el resto de la economía este es el piso de la tasa de interés. El otro factor que al menos tuvo mucha influencia hoy fue esta reglamentación de la AFIP de cobrarle impuesto a las ventas en acciones de los extranjeros. Vos tenés que pagar, si yo compro activos nacionales y soy un argentino residente, estoy exento, persona física nada más, de este impuesto a las ganancias. Un extranjero, o si yo opero acciones del exterior, tengo que pagar, o en el exterior tengo que pagar el 15% de esas ganancias. ¿Qué pasa? Independientemente de que estaba fijado y lo que hacen es reglamentarlo, lo que van a lograr con esto es exportar al mercado de capitales de nuevo. El 90% del volumen del mercado local se opera en ADRs. Cuando Argentina es feriado, ahí sigue habiendo volumen en los Estados Unidos. Muchas veces cuando en Estados Unidos es feriado, aquí no opera. Los ADRs, 12 compañías argentinas, operan mucho más afuera que aquí. Entonces un inversor, ¿para qué va a venir aquí? Va y opera directamente afuera. Claro. Y listo, si no acá tendría otra imposición, porque ya paga como residente extranjero y después lo pagaría aquí también. Desde ese punto de vista, las que tienen ADR, bueno, pueden no impactar en el precio, pero las que no tenían ADR y venían a operar acá, y por eso vimos grandes bajas en acciones en particular, en las que se habían posicionado, prefieren salir, porque tengo que ganar un 15% más de lo que tenía planeado. Con lo cual, no es que vas a cobrar el impuesto, no lo vas a cobrar porque, igual no lo vas a cobrar porque no van a venir. Entonces, cobrar un impuesto, algo que opera cero, es como las retenciones al maíz. Se multiplica por cero. Entonces, hay cosas que no entiendo, porque si no van a venir, porque le cobras este impuesto. ¿Para qué le cobras el impuesto y deja que le dé liquidez a los mercados? La verdad que son cosas que me cuestan entender desde el punto de vista de que vos necesitas... Tampoco lo podés leer de una forma política, perdón la interrupción, digo. Como algo de... Estamos peleando contra esto, contra los fondos especuladores. Habla de vos. No, yo no obviamente, Claudio. No por vos lo digo. Por eso. Si vos me estás tomando una medida para ganar 2 votos, me estás hablando de vos. Claro. Estás hablando de tu visión de largo plazo y tu condición de estratega. Si vos tomás decisiones solo para ganar votos, finalmente yo como inversor estoy diciendo, bueno, este tipo es como un jefe. Claro. Si un jefe a vos te dice, nada, esperá, te voy a hacer quedar mal delante de toda la gente solo para que el resto aprenda, si está hablando, si necesita autoridad de esa manera, perdés el respeto de tu jefe.
Punto. Me parece que es una señal que vos necesitas un mercado de capitales mucho más grande para poder financiarte internamente y no externamente. Bueno, no tenés un mercado local grande y con esto alejás un poco los inversores. Por eso me parece que es otro factor a tener en cuenta que hoy le pegó a algunos activos en particular. Nada, es un punto. Suma, viste que están todos, renta financiera, no puede ser, que a eso decía. Y siempre lo mismo, las personas jurídicas todas pagan, las personas físicas que se dedican a esto también pagan, porque son las personas residentes físicas que no tienen esto como negocio, como mercado, un ahorrista, porque es mucho mejor que la gente invierta en empresas y no que compre dólares. Entonces, directamente, si no, se van a ir para otro lado. O sea, y esto necesita, YPF tiene que va a tomar deuda. Y tal empresa quiere suscribir acciones. Y esa plata la van a invertir en la Argentina para tomar gente. Y vos le decís, ¿penalizás entonces al que invierte en la Argentina? Yo tengo que incentivar el ahorro interno y transformar ese ahorro en inversión. Como recién nos explicaron, si yo compro solo una LEVAC, es ahorro, no lo estoy trasladando a inversión. Claro. Si compro una acción, lo estoy trasladando a inversión. Por eso, nada. Obviamente formo parte del mercado de capitales, puedo no tener objetividad precisamente porque me gusta y creo en esto, pero me cuesta entenderlo. Pequeña reflexión. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido. Ya está en librerías. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla, Instagram @SashimillaRestó, Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela, pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El nombre de tus hijos, tu lugar en el mundo, el club de tus amores. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre. Sancor Seguros. Seguro para siempre. En Juárez Alday encontrás tratamientos cortos y modernos de dermatología y estética. Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Llámanos 4812-6496. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. ...42 minutos pasan de las 9 de la noche... ...seguimos con el inversor... ...esta vez versión bolsera... ...tenemos a Neri Pircinini... ...economista jefe de M Inversiones... Neri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Hola Santiago, Claudio, muchas gracias por el llamado.
Al contrario, placer saludarte. Neri, versión joven te diría del mercado de capitales hoy, con mucho futuro sin duda, representando a AMB como consultora financiera. ¿Me haces un pantallazo de mercado? ¿Qué ves, qué viste en estos días donde Argentina obviamente no la pasó bien? Bueno, lo que estamos viendo vemos muchos factores que conspiraron contra Argentina. El primero de corto plazo que entendemos a nuestro criterio que operó fue Brasil. Brasil nos dio una doble lección, si se quiere. Por un lado, la noticia de que Lula iría preso por 9 años revitalizó la bolsa brasileña, y unos días después recibimos la noticia de que un proyecto de flexibilización laboral estaba en camino. Son dos noticias que al mercado le gustó mucho, hizo la comparación, vio que nosotros no dimos ningún tipo no hicimos ningún tipo de avance en ese tipo de cuestiones, y vio a Brasil más barato, y me parece que eligió vender un poco por un tiempo a Argentina para hacer si se quiere, el intercambio y la mejor transacción. No obstante, sí, no obstante, me parece que esa es una lectura de corto plazo. Está vendiendo los papeles argentinos, que tuvieron un rally fenomenal en la primera mitad del año, encabezamos todos los rankings en rendimientos en dólares, pero si miramos, tuvimos la lección de MSCI, que no nos recategorizó como emergentes, y después tuvimos la sorpresa de las PASO, que el mercado no la veía, y bueno, son factores que conspiraron contra Argentina, y Brasil hizo todo lo contrario, dio buenas señales al mercado. Es una economía, es uno de los primeras economías de Latinoamérica, que hace 2 años que no crece, que tiene un crecimiento esperado entre medio punto y 1 punto este año, y sin duda me parece que los inversores vean la oportunidad ahí. Esto nos beneficia en el mediano plazo, porque cuando Brasil le va bien, a Argentina le va mucho mejor por la dependencia que tenemos, pero en el corto plazo el mercado no está viendo esa simbiosis, está viendo el impacto, la simetría de impactos que tienen desde lo financiero. Te vuelvo al tema de la licitación del EVAC de hoy, ya lo tocamos bastante en el programa, pero hoy hubo una mayor oferta que demanda, no se cubrió todo. ¿Cómo interpretás eso? ¿Una posición fuerte de la tasa de interés del Banco Central diciendo más que esto no subo? ¿O 70, 80 millones de pesos que van a ir o ya fueron, a dólares o a otra variable? Bueno, lo que vimos es que el Banco Central convalidó las tasas del mercado. De hecho, Federico Sturzenegger había comentado en el IPOM de la tarde que no tendríamos que darle tanta importancia como le damos a la licitación del EVAC, sino que la información ya estaba contenida en las tasas del mercado. Se renovó el 88% del stock, y seguramente el saldo que quedó en liquidez lo van a aspirar en el mercado secundario, ya sea vía LEVAX o vía pases. El dólar ya reaccionó hoy, también porque sobre el final de la rueda los exportadores se corrieron del mercado y dejaron que subiera y alcanzara el minorista el récord nominal histórico. Y remarco el nominal porque el dólar subió en torno a 7% en lo que va del año, y la inflación fue 12%. Entonces el dólar está perdiendo contra la inflación, y también está perdiendo contra la tasa. Claro. Yo creo que en lo que queda del año la LEVAC le va a seguir ganando el dólar. ¿Crees que tiene influencia lo que suceda en las elecciones? Sí, yo creo que estamos viendo un proceso de dolarización de carteras, eso es innegable. Incluso durante estos días estuvimos viendo encuestas en las que vemos que la clase media sigue prefiriendo al dólar como activo de reserva, imperfecto, pero bueno, lo sigue prefiriendo. Pero vemos, quizás no estamos viendo el bosque que tenemos enfrente del árbol, que está detrás del árbol, porque tenemos provincias, empresas y el Estado Nacional haciendo cola para salir a emitir, y los liquidadores de exportaciones también están esperando y frotándose las manos para salir a liquidar sus productos. Entiendo que está creciendo de a poco, a medida. De hecho, cuando se dio el salto con lo que fue Temer y demás del dólar, la liquidación aumentó bastante, si haces una comparación con lo que había sido en junio.
comparación Sí. intermensual. Sí, subió la soja también, ¿no? Sí, además, claro, es verdad. Sí, exactamente. Por eso yo lo que entiendo es que acá es un juego de timing, que hay un sector que está esperando mejores condiciones para salir a liquidar, más que nada con la flexibilidad que dio el gobierno de extender los plazos de liquidación durante mucho más tiempo que antes. Entonces, bueno, están sobre las silobolsas esperando un mejor tipo de cambio. En el medio, por supuesto, que hay muchos que pueden tener algún problema, se pueden poner nerviosos con el dólar, pero sigo insistiendo que hay que ver la película, hay que ver que el dólar no le ganó la inflación y no le está ganando al rendimiento que está devengando la tasa en pesos. ¿Estás siguiendo el equity, Neri, o no? Sí, lo estamos mirando. ¿Cómo lo ves? ¿Que hay algo que te gusta en especial? Porque está teniendo unas contracciones importantes. No sé a qué se las podemos adjudicar. Bueno, en parte el efecto que les comentaba de Brasil también hizo ruido la información de que no vamos a ser emergentes, las PASO, y por otro lado también las acciones tenían valuaciones que quizás no se condecían con los fundamentals, porque si bien ahora vamos a ver balances dentro de muy poquito, teníamos empresas con múltiplos muy elevados que no tenían referencia con la región. Para tomar un dato, el Merval tiene un ratio price earning, que es precio-ganancia, que es la cantidad de veces, en realidad la cantidad de años que una empresa tardaría en repagar una inversión a través de ganancias, si estas las distribuyera como dividendos. Este ratio es de 26 años. Hace un año este ratio era de 22 y hace 2 años era de 14. Claro. ¿Sí? Estamos viendo un nivel de sobrecalentamiento muy grande, y las principales empresas que ahora están más cayendo, ¿no? Son las que habían sido las vedettes en el primer semestre. Estamos hablando de los bancos y las empresas energéticas. Casualmente los bancos son los que ahora tienen el nuevo desafío de prestar y ser más eficientes que la fintech, y además crecer por volumen, como dice Schwarzenegger. Claro. Y además las empresas de utilities ahora tienen que afrontar, si se quiere, la tormenta política que una amenaza de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado podría llegar a limitar todo tipo de levantamiento y ajuste de tarifas, ¿no? Entonces, bueno, el mercado está prediciendo un poquito ese nuevo escenario, y por eso nos castigó desde los máximos que vimos en el Merval un 10% en dólares en un mes. Neri, te interrumpo acá y vamos a ser muy concreto a la pregunta. Suponete que te doy 100.000 pesos para administrar. ¿Qué activos me comprarías? Dale un plazo, Claudio. A un año. A un año, bueno, depende. Seguramente estamos hablando de un perfil conservador. No, un oyente del inversor bolsero por naturaleza no es conservador. Si a esta hora está escuchando este programa de radio, es que es de todo menos conservador. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de llevar el atractivo a ese perfil de riesgo. A mí, yo en este momento veo más valor en la renta fija que en gran parte del equity. Voy a dar mi recomendación de equity, pero voy a hacer foco en renta fija. Me interesa mucho, si tenemos una visión positiva de que esto va a ser solamente ruido político, si nuestro oyente es amante del riesgo, el bono del siglo ofrece una perspectiva fenomenal, porque estamos hablando de una tasa del 8% en dólares, pero con una duration de casi 13 años. Y además tiene una convexidad estupenda, es decir que este bono nos blinda ante las caídas y nos potencia mucho más las ganancias. Así que yo ahí pondría, si se quiere, un 10% de este capital. La lámina mínima son $1.000, así que estaríamos hablando de unos 17.000 pesos ahí. El resto iría a tasa en pesos, a la LEVAC más corta, que sigue entregando un carry muy atractivo, que en la primera mitad del año fue el 6% en dólares. Si lo analizamos a 12% en dólares, que permite duplicar el capital, si se quiere, en 6 años. No existe esta relación en el mundo. Y después, en cuanto a equity, me gustan las perspectivas de YPF, me gusta mucho Consultatio, porque es una empresa que tiene un negocio 100% dolarizado. Claro. Y creo que todavía no capturó el efecto del blanqueo, porque por supuesto la gente que blanquea es conservadora y no va a ir a inversiones sofisticadas, va a ir a los ladrillos. Y creo que Consultatio todavía no pudo reflejar todo lo bueno que hizo en sus fundamentals.
Y también me gusta mucho lo que es telecomunicaciones, en especial lo que puede salir de la fusión entre Grupo Clarín, puntualmente Cablevisión y Telecom. Esa nueva empresa tecnológica puede dar que hablar. Neri, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Neri Persicini, economista, en este caso de MB Consultor. @Neri Persi, su Twitter, pueden empezar a seguirlo ya. Y seguimos escuchando un poquito más de música en el inversor bolsero, en este caso Ray Charles, Hit the Road Jack. Quedan 5 minutos para que finalice este programa. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que se comunican con nosotros. Y ahora es el turno de que se queden también, porque va a estar Mariano Yese con su programa. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Todo bien. Felicitaciones, Santi, por muchas gracias. Muchas gracias. La incorporación a Metro, ¿no? Exactamente, sí, ahí no ¿De quién es nadie. Metro? Buena pregunta. No, es una buena pregunta. Yo no pregunto, ¿viste? Entré, dije, bueno, acá. No es un pool de inversiones, porque... No es yo me las confundo, no es la de López, ¿no? No, Indalo no. No, el grupo antes, el tenedor de las acciones de era antes Moneta. Era Moneta. Con Grima, pero después cuando se palearon con el... ¿cómo se llama? El que es... Spolky. No. El BH. Bueno, el otro que está casado con Manucci. Garfunkel, ahí está, no me salía. Ahí está. Era la sociedad entre ellos, pero no sé cómo quedó la división. Ajá. Después entró, creo que en Rock and Pop y en Metro entró como inversor también la Fénix, ahí está, Fénix Inversiones. Ahí está. ¿Sabés que muchos de los que entrevistamos hoy adjudican la suba del dólar a un tema de las elecciones también? Dicen que mucha gente está dolarizando la cartera ante el riesgo que puede tener una buena elección de Cristina. Me parece que lo de la suba del dólar, a ver, ustedes son los entendidos en economía, pero yo por lo que percibo, estaba fijada por el presupuesto 2017. Sí, eso sí, seguro. Había un valor que era creo que 17.90 hacia fin de año. Y después también me parece que el dólar va quedando atrasado en virtud de que la inflación no cede. Entonces cuando el dólar va quedando atrasado... Evidentemente. Después tenés el cereal, que las cerealeras no retenían un poco el cereal, no lo pueden sacar de los campos. Hay chorizos de cereal, silos de cereal, de esos silobolsas que no los pueden sacar, pero ¿por qué? Por una cuestión climática. Por inundaciones. Una cuestión climática. La zona núcleo está rodeada de lagunas. Es verdad, impresionante. Ahí vos tenés un tema también de liquidez del campo, que está pisando. ¿Qué más? ¿Qué otro factor? Lo de la cartera, el cambio de cartera por el tema de Cristina también, pero yo hoy les voy a contar en el editorial, si se quedan un ratitito en Millennium, que la verdad que la suerte de Cristina está echada. A mí me parece que viene muy mal la cosa. Muy mal. ¿En qué sentido muy mal? Muy mal en los números para ella. No, vienen muy mal en los números para ella. Es decir, aquellos que nos están escuchando, y yo respeto muchísimo la opinión política, porque sabemos que el país está dividido en dos. O en tres, no sé. Los que tienen la esperanza de que vuelva Cristina, a mí me parece que están errados. ¿Y las encuestas no la están dando bien? Las encuestas le dan un 31-32%, pero ese 31-32% es un núcleo duro. Vos tenés un 60% de personas que no la quiere. Vos decís que el otro porcentaje es anti. Claro, pero además de que no la quiere, tenés a todo el peronismo que no la quiere. El peronismo no quiere volver a que lo manejen con el látigo. ¿Se entiende? Sí. Es decir, los dirigentes, intendentes, gobernadores, funcionarios. Te lo dejamos así, no te robamos para el material. ¿Te puedo cerrar con un consejito? ¿Les puedo dar un consejito chiquito? Pedí un crédito solo cuando no lo necesites. Así lo tendrás para cuando lo necesites. Porque si esperás necesitarlo para pedirlo, justo ese día no te lo van a dar. Claro. Entonces, muchas veces uno se tiene que adelantar. Claro. Es decir, que yo saqué el crédito del auto, ¿estuve bien? Obvio, aunque después no cambies el auto, pero vos tenés que demostrar que no lo necesitas. Entonces vos pedís crédito por las dudas, atesorás, porque si esperás justo el momento para necesitarlo, después por algo lo necesitas y como lo necesitas, el banco no te lo da. O quien fuere no te ahora, lo da. viste que ahora se va a poder tramitar créditos por el chat de Facebook, ¿no? Sí. Créditos chiquititos. Bueno, en España ya se puede comprar, se puede vender. Es el banco de los pobres, ¿viste? Ese crédito chiquitito. Está Fintech, creo, detrás de eso, ¿no? Sí.
Me parece interesante una medida de consumo y los créditos de ANSES me parecen una medida de consumo importante también, los de la UH. Tal cual. Una franja de la sociedad que no califica, ¿no? Después siempre hay un debate, ¿no? Si la caída del consumo es por el valor de la cuota o es porque no tenés trabajo. Entonces, por más que yo te dé a tasa cero, mi problema es que no puedo pagar la cuota. Yo creo que es porque no tenés trabajo. Bueno, entonces... ahí está el tema. Si no, es título. Claro. Es propaganda política. Y les dejo una pregunta a ustedes que manejan muy bien los números. ¿Cambiar las condiciones laborales te garantiza más trabajo? Cambiar, te puede garantizar más inversión. Vos no tenés incentivo, tenés miedo. Que no es lo mismo que te pase, tenés miedo. Entonces vos decís, voy a tomar 2 personas y tenés miedo, porque no tengo defensa, sé que voy a perder el juicio. Ese miedo me paraliza. Como me paraliza, no hago la inversión que tenía pensada. Claro. O si no, le pido un retorno mayor por ese miedo, con lo cual traslado a un precio mayor. Claro. Cuando lo ves, sí, es uno de los costos. El costo laboral, que no tiene que ver el sueldo del empleado. El costo laboral tiene que ver con lo que vos pagás de sobreprecio por tener un empleado. Claro. Y el costo es el doble para la empresa. Pero el empleado cobra un 30% menos. Claro. Y además, siempre contemplás el riesgo A. Y ese riesgo compras un RT o compras un seguro o compras, bueno. Entonces, esto lo vamos a usar en el programa de tele que vamos a grabar el sábado. El título va a ser La diferencia entre incertidumbre y riesgo. Yo el riesgo lo puedo cubrir porque saco un seguro. La incertidumbre es invencible, no la puedo vencer. Muy bueno, buena filosofía para el programa del sábado. Ya lo vendimos. Ya lo vendimos. Chau chicos, que tengan una buena noche. Chau, Valero, gracias. Chau. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Este espacio fue auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar.